Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en cómo la inteligencia artificial está, redibujando el mapa de la medicina. Nos basamos en un artículo de revisión bastante potente, Inteligencia Artificial para la Medicina 2025, Navegando la Frontera Infinita, publicado en The Innovation Medicine allá por febrero de 2025. La idea hoy es ir un poco más allá, ¿no? Entender de verdad cómo la IA está cambiando las reglas del juego en sanidad. Veremos desde diagnósticos, tratamientos personalizados, hasta cómo puede ayudar con retos sociales importantes como la baja natalidad o el envejecimiento. Hablaremos de fenómica, modelos fundacionales, descubrimiento de fármacos, robots en cirugía, interfaces cerebro-computadora y esos desafíos demográficos. Venga, vamos a meternos en materia. Empecemos por la fenómica, que igual no suena tanto. ¿Qué es exactamente? A ver, si lo entiendo bien, son como las características observables de una persona, ¿no? Lo que se ve desde lo macro hasta lo micro, y cómo resulta de la mezcla de genes y ambiente. Y esto conecta con la medicina de las 4P, predictiva, personalizada, preventiva y participativa. Exacto, justo eso. Y la fenómica genera una cantidad de datos, brutal, muy variada además. Piensa en genómica, proteómica, imágenes médicas, datos de wearables. Y aquí es donde la IA se vuelve fundamental. Es la herramienta que nos permite analizar toda esa avalancha de información y encontrar patrones ocultos, conexiones que a simple vista se nos escaparían. Por ejemplo, hay investigaciones, como una de Zhang y su equipo, que usan IA para analizar rasgos faciales y ver si se asocian con un mayor riesgo de ciertas enfermedades. ¡Anda! Pero claro, para que esto funcione bien necesitamos que los datos sean comparables, ¿no? Que hablen el mismo idioma. Por eso son importantes cosas como los materiales de referencia Quartet, que ayudan a estandarizar y comparar datos entre distintos laboratorios. Entendido. ¿Y cómo se traduce esto al día a día? O sea, ¿cómo mejora un diagnóstico o una predicción en la práctica? Pues mira, de formas muy concretas ya. Hay algoritmos de aprendizaje profundo que analizan tags, resonancias, para detectar signos de cáncer o problemas de corazón. Y a veces lo hacen con una precisión, Mejor que un humano. Pues que iguala o incluso supera al ojo experto en ciertas tareas específicas. Ojo, no en todo, pero sí en detectar patrones sutiles. Un ejemplo práctico. Un sistema de apoyo a la decisión clínica para pediatría en el Hospital Infantil de Fudan. Ajá. Imagina un médico con un niño, síntomas poco claros, sin análisis aún. El sistema, basándose en miles de casos, sugiere diagnósticos probables y qué pruebas pedir primero. Es una ayuda, ¿sabes? No sustituye, pero ayuda. Claro, una herramienta más, y ahí es donde conecta fuerte con la medicina de precisión, ¿verdad? La idea de tratar a cada persona de forma única. Exactamente. Al cruzar fenómica y IA, podemos empezar a estimar el riesgo individual de cada persona para desarrollar diabetes, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Analizamos genes, sí, pero también marcadores en sangre, datos de estilo de vida, todo junto. ¿Y eso para qué sirve? Para prevenir. Claro, para diseñar estrategias de prevención mucho más personalizadas y tempranas. Piensa en los relojes inteligentes, las pulseras. Sí. Recogen datos de pulso, sueño, actividad. La IA los analiza casi en tiempo real y puede detectar señales de alerta muy pronto. Hay modelos como el PHLM de Google que apuntan a un futuro con consejos de salud superpersonalizados basados en tus propios datos. Suena bien para prevenir. ¿Y si la enfermedad ya está diagnosticada? ¿Cómo ayuda la IA en el tratamiento? Pues también. Muchísimo. Permite ajustar la terapia a las características únicas del paciente y de su enfermedad concreta. En oncología, por ejemplo, se analiza el perfil genético del tumor, otros datos del paciente, y la IA ayuda a elegir el fármaco con más probabilidades de funcionar y con menos efectos secundarios para esa persona. O sea, afinar mucho más el tiro. Eso es. Y no solo eso, está acelerando una barbaridad el descubrimiento de nuevos fármacos. Puede analizar cantidades masivas de datos biológicos para encontrar nuevas dianas, puntos débiles de la enfermedad donde atacar. Vaya. Incluso puede predecir la eficacia de un compuesto nuevo o sus posibles problemas antes de probarlo en humanos. Acelera todo el proceso. Y a un nivel más básico, nos ayuda a entender mejor las enfermedades, a ver relaciones complejas que antes ni sospechábamos. Es fascinante.
Otro concepto que se menciona mucho en el artículo es el de modelos fundacionales. Suena algo gordo. ¿Qué son? Sí, es un concepto clave ahora mismo. Son modelos de IA gigantescos, entrenados con cantidades enormes de datos médicos de todo tipo. Piensa en textos de historias clínicas, imágenes de patología, radiografías, electros, datos genómicos, todo a la vez, ¿Entrenados con todo eso? con cantidades masivas, gracias a la potencia de cálculo que tenemos ahora con las GPUs y TPUs. La idea es que un mismo modelo base, muy potente, se pueda luego adaptar para hacer tareas muy diferentes en medicina. Vale, a ver si lo pilo. Como una navaja suiza de IA para medicina. Algo así, sí. Un modelo muy versátil. Por ejemplo, los que se entrenan con historias clínicas electrónicas. ¿Qué hacen con ellas? Porque suelen ser un caos de información, ¿no? Pues justo por eso, la IA puede ayudar a organizar y analizar esa información estructurada y no estructurada. Podría, por ejemplo, predecir cómo evolucionará la diabetes de alguien viendo sus controles pasados, o sugerirle a un médico diagnósticos posibles ante síntomas raros, comparando con miles de casos previos. Interesante. ¿Y lo de la patología digital? ¿Analizar biopsias con IA? Sí, eso está avanzando muchísimo. Son modelos que usan visión por computador muy sofisticada para mirar las imágenes de microscopio. Pueden identificar células cancerosas, decir cómo de agresivas parecen, analizar el vecindario de esas células. Hay sistemas como RuiPath, que mencionas, presentados a principios de 2025. ¿Y qué aportan? ¿Más precisión? Más precisión, más rapidez y también información nueva. Pueden ayudar a predecir el riesgo de que un cáncer vuelva después del tratamiento, fijándose en detalles de la biopsia que un patólogo humano quizás no cuantificaría igual. Impresionante. Pasemos a la imagen médica general. Rayos X, TACs, resonancias. Ahí la IA es muy buena detectando anomalías. Un pequeño nódulo en el pulmón, por ejemplo, que podría ser un cáncer empezando. Vale. Pero una capacidad que a mí me parece súper útil es crear modelos 3D a partir de las imágenes 2D de un TAC o una resonancia. Ah, como reconstruir el órgano en el ordenador. Exacto. Y eso, para un cirujano, es oro puro. Le permite ver la lesión o el órgano en 3 dimensiones antes de operar, planificar la cirugía con un detalle increíble. Imagina en cirugía del corazón, poder navegar por dentro antes de entrar. Es una pasada, sí. Mencionaste también las señales fisiológicas, como los electros, ECG. Correcto. Los modelos de IA pueden leer los EGGs y detectar arritmias, como la fibrilación auricular, que es súper importante pillarla a tiempo por el riesgo de ictus que tiene. ¿Ya? Pero van más allá. Analizando detalles muy finos de la señal eléctrica del corazón, pueden estimar el riesgo futuro de una persona de tener problemas cardíacos. Y eso permite actuar antes, prevenir. Y nos quedan los modelos ómicos, para todos esos datos de genes, proteínas, que son tan complejos. Estos son quizás los que más están revolucionando la comprensión profunda de las enfermedades. Analizan esos conjuntos de datos gigantescos, los ómicos, para encontrar las bases moleculares, las mutaciones clave, los patrones de genes que se activan o desactivan. ¿Y eso para qué? Pues es la base de la medicina personalizada, de verdad. Nos ayuda a predecir qué tratamiento va a funcionar mejor para esa persona concreta con esa biología concreta. Hay modelos como TMONet que se entrenan con datos de muchos cánceres y luego se afinan para predecir la respuesta a un fármaco específico. ¿Solo en cáncer? No, se aplica a todo. Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, entender por qué una persona responde bien a un fármaco para el colesterol y otra no, por ejemplo. Viendo todo este potencial, ¿cuáles son los retos? ¿Hacia dónde van estos modelos fundacionales? Pues hay varios desafíos gordos, ¿eh? Uno es la caja negra. Necesitamos entender mejor por qué el modelo dice lo que dice. No basta con que acierte, hay que saber el razonamiento. Es la interpretabilidad. Claro, para poder fiarte. Esto, genómica, todo a la vez. Que hablen entre sí. La respuesta en tiempo real es clave también para usarlo en consulta o quirófano. ¿Y la privacidad? Con tanto dato. Fundamental. Cómo compartir datos entre hospitales para entrenar modelos mejores sin comprometer la privacidad. Ahí la IA federada es una posible solución. ¿Y el objetivo final? ¿Cuál sería? Bueno, quizás el gran sueño a largo plazo sea crear gemelos digitales de los pacientes, simulaciones tan fieles que podamos probar tratamientos virtualmente antes de dárselos a la persona real. Suena a ciencia ficción, pero potente. Totalmente.
Cambiando de tema, pero relacionado. Desarrollo de fármacos. La IA está acelerando esto, ¿no? Se habla mucho de AlphaFold 3 para predecir cómo se pliegan las proteínas y otras moléculas. El ARN, fármacos, iones. Esa parte de las interacciones la ha mejorado bastante. Pero decías que no es perfecto. No, claro. Tiene sus limitaciones. Curiosamente, para predecir la estructura de una proteína individual, no parece ser mucho mejor que la versión anterior, AlphaFold 2. Y con el ARN todavía le cuesta bastante. ¿Y por qué? Un punto débil clave es que sigue dependiendo mucho de encontrar parientes moleculares conocidos en las bases de datos. Si tienes una proteína muy nueva, de un virus raro o un anticuerpo de diseño, le cuesta más. Entiendo. Y otra limitación gorda. La biología no es una foto fija. Las moléculas se mueven, cambian de forma para hacer su función. AlphaFold te da una estructura, una instantánea, pero a veces necesitas ver la película entera. Vale. ¿Y se trabaja en eso? ¿En superar esas limitaciones? Sí, se están explorando muchas cosas. Modelos que no necesiten parientes, que trabajen solo con la secuencia. Otros enfoques, como los modelos generativos, que intentan crear no una, sino varias posibles estructuras para reflejar esa flexibilidad molecular. ¿Y eso funciona? Es prometedor, pero luego hay que validar experimentalmente cuál es la estructura real, claro. También se intenta integrar más datos de experimentos reales en las predicciones. Y a largo plazo, bueno, quizá necesitemos modelos que entiendan mejor la física de cómo se pliegan las moléculas. Es un reto enorme, la verdad. Dejemos las moléculas un momento y vayamos a algo más mecánico. Robots en quirófano. El artículo dice que cada vez son más autónomos y que eso genera debate sobre regulación. Mencionan una clasificación, LSR. Correcto. A medida que los robots hacen más cosas solos, necesitamos una forma de medir cuánta autonomía tienen. La clasificación láser propone 5 niveles. El 0 es sin autonomía. El robot es solo una herramienta que maneja el cirujano. ¿Y el 5? El 5 sería autonomía total, que el robot hiciera la cirugía entera solo. Eso hoy por hoy no existe, es ciencia ficción. ¿Y dónde estamos ahora? Pues la inmensa mayoría de robots aprobados, casi el 90%, son de nivel 1. El cirujano los controla en todo momento. Hay unos pocos de nivel 2, que hacen tareas concretas ya programadas, como en cirugía de cataratas o de próstata. ¿Y más allá? Solo 3 sistemas llegan al nivel 3. Son capaces de planificar y hacer algunos pasos solos, pero siempre bajo supervisión directa del cirujano. Curiosamente, donde más se está avanzando es en ortopedia. Entiendo. Y el debate es sobre la responsabilidad, supongo. Claro, definir bien los roles, quién es responsable si algo va mal, cómo se valida la seguridad de estos sistemas que aprenden. Hay mucho que regular ahí. Otra frontera que parece de película. La interfaz cerebro-computadora, la BCI. Conectar el cerebro a un ordenador. Y encima con IA. Sí, es revolucionario. Sobre todo, es una luz de esperanza para gente con parálisis muy severas u otras discapacidades graves. La IA, aquí, es la que traduce las señales del cerebro en comandos para controlar un ordenador, una silla de ruedas, un brazo robótico. Hay ejemplos recientes. Sí, uno muy sonado de mediados de 2024. La empresa Synchron implantó un dispositivo, el Stentro-D, que es menos invasivo porque va por un vaso sanguíneo, y lo conectaron a la IA generativa de OpenAI. ¿Para qué? Un chat, solo con pensar en ello, con la intención. Es increíble. Aún es pronto, pero el potencial es enorme. Impresionante. ¿Algún otro avance en BCI plus IA? También en 2024, un equipo de la Universidad de Nueva York presentó un sistema que decodifica la actividad cerebral cuando pensamos en hablar y sintetiza voz artificial que suena muy natural. Uno de los retos aquí es tener buenos datos cerebrales para entrenar los modelos, y esto ayuda. Entonces, esta combinación AI-BCI, ¿qué nos puede traer? En medicina, muchísimo. Diagnósticos más finos de problemas neurológicos, rehabilitación mucho más potente tras un ictus o una lesión medular. Pero claro, esto de leer la mente, o casi. Da un poco de vértigo, ¿no? Exacto. Plantea preguntas éticas y de privacidad enormes que hay que abordar ya, urgentemente. ¿De quién son esos datos cerebrales? ¿Cómo se protegen? ¿Qué uso se les puede dar? Hay que ir con mucho cuidado. Todo esto suena a necesitar una potencia de cálculo bestial. Antes, con modelos como GPT-4, parecía que más grande era siempre mejor. Pero eso es carísimo. Se busca ahora ser más eficientes.
Totalmente. Es uno de los grandes temas ahora. Se ve una clara tendencia hacia modelos de lenguaje pequeños, los SLMs, más especializados, más baratos de entrenar y de usar para tareas concretas. ¿Y con los grandes qué se hace? Se optimizan. Se usan técnicas como el ajuste fino eficiente, donde solo tocas una pequeña parte del modelo para adaptarlo, o la destilación, donde un modelo grande enseña a uno pequeño. También se mejoran los algoritmos internos, por ejemplo, la mezcla de expertos, MOE. Es como tener varios especialistas dentro del modelo, y solo activas al que sabe de ese tema concreto. Ahorra mucha computación. Ajá. O formas más eficientes de manejar la memoria, el contexto largo. Y por supuesto, el hardware sigue mejorando, con chips específicos para IA y software optimizado. Y en el software biomédico como tal, ¿qué desafíos hay? Pues sobre todo, manejar la complejidad y la variedad de los datos médicos, reducir los tiempos de desarrollo, que suelen ser largos y caros, y conseguir que los sistemas se entiendan entre sí, la famosa interoperabilidad. ¿Y la IA ayuda ahí? Sí, claro. Las APIs de modelos grandes como GPT-4 ayudan a procesar texto médico. Herramientas como GitHub Copilot ayudan a escribir código más rápido. Y están saliendo plataformas en la nube específicas para bioinformática, como BioOS, que intentan simplificar todo el proceso de análisis y asegurar que la ciencia sea reproducible. Vale. Cambiemos de escala. El artículo también toca cómo la IA puede ayudar con grandes retos sociales. Uno que preocupa mucho es la baja natalidad. ¿Cómo puede intervenir ahí la IA? Bueno, principalmente intentando optimizar la planificación familiar y mejorar las tasas de éxito de la reproducción asistida, las TREA. ¿Cómo? Por ejemplo, hay herramientas online, como una llamada OvaRepred, que intentan predecir la reserva ovárica de una mujer y cuándo podría llegarle la menopausia, basándose en análisis hormonales y la edad. Podrían incluso integrar datos de estilo de vida para dar consejos. También hay sistemas que ayudan a calcular la dosis óptima de medicación en los ciclos de FIB. ¿Y lo de seleccionar embriones o esperma con IA? Ahí hay más debate. Es tecnológicamente posible, pero algunos estudios grandes, como uno publicado en The Lancet, cuestionan si realmente aumenta las tasas de embarazo de forma significativa comparado con los métodos actuales. Y el coste es un factor importante, claro. Entiendo. Pero el potencial está ahí. También para mejorar el diagnóstico de problemas de fertilidad o facilitar las consultas a distancia. Y el otro gran reto, el envejecimiento de la población. ¿Cómo puede la IA mejorar la vida de las personas mayores? Aquí el campo es enorme, desde la detección temprana y el seguimiento de la demencia. Detectarla antes. Sí, algunos estudios sugieren que la IA podría identificar señales de riesgo hasta 15 años antes de los síntomas clínicos, analizando patrones sutiles. También puede ayudar a personalizar dietas para prevenir problemas cardiovasculares, que aumentan con la edad, o en general detectar otras enfermedades pronto analizando datos de salud. ¿Y en el día a día? Pues mira, plataformas de telemedicina con IA para facilitar consultas sin salir de casa, aunque hay que pensar en la brecha digital, claro. Sistemas de monitorización en el hogar, con sensores o wearables que detecten caídas o cambios preocupantes en la actividad. ¿Robots de compañía? También se desarrollan para ayudar con tareas como recordar la medicación, guiar en ejercicios o simplemente ofrecer compañía, aunque todavía son caros y hay que ver qué tal los aceptan las personas. ¿Suena bien? Y la idea de envejecer en casa de forma segura, con entornos inteligentes que ajustan la luz, la temperatura, detectan emergencias, todo para mejorar la independencia y la calidad de vida. Queda claro que el impacto es enorme, desde la molécula hasta la sociedad. No son solo mejoras pequeñas, parece una transformación profunda de la medicina. Sin duda, queda muchísimo por explorar, por pulir, muchos retos éticos que abordar, pero el potencial transformador es innegable, ¿sí? Son herramientas potentísimas para afrontar problemas muy complejos, como mejorar la salud reproductiva o dar más calidad de vida a nuestros mayores. Y lo hacen de formas que hace nada nos parecerían imposibles. Y esto nos deja, quizá con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si la IA avanza tan rápido, prediciendo enfermedades, entendiendo la biología a niveles tan complejos como el plegamiento de proteínas, ¿qué marcos éticos, qué barandillas necesitamos poner ya mismo para asegurar que estas herramientas tan potentes se usen bien, de forma justa, responsable? Sobre todo cuando empiezan a predecir cosas de nuestra salud, de nuestra biología, que quizá ni siquiera entendemos del todo aún. Es una pregunta importante, ¿no? La dejamos ahí, sobre la mesa.